y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Eran todos los anuncios. Ahora sí vamos a la predicación de la palabra del Señor. Antes de orar, necesito hacer unas pequeñas notas de aclaración. La serie que vamos a predicar a partir del día de hoy, queridos hermanos, es una serie que no se puede completar en un solo sermón. De hecho, son aproximadamente 4 o 5 sermones para poder completar esta serie. Un sermón es imposible completarlo. Número 2, como es en serie, es importante que no se pierdan pues la consecutividad de los temas que se van a ir presentando. Por lo tanto, les invitamos a que no se pierdan esta serie y en los temas que vienen sus siguientes hagan todo esfuerzo por asistir para seguir lo consecutivo de la temática. Número 3, no pretendo que en 5 temas se vea todo lo amplio del tema de los masones. Es muy corto tiempo, pero sin embargo, el tema está abierto para que sigan investigando cada uno de ustedes y ver el papel que estos grupos van a ejercer en el tiempo del fin. Y por último, mencionarles que abramos nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda hablarnos no a los oídos físicos, pero a los oídos espirituales, y que nos pueda hacer ver, no con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu, y revelarnos el tiempo en el cual estamos viviendo. Les invito a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias porque tu palabra es esa lámpara que ilumina nuestros caminos y nos hace no estar en tinieblas, sino en la luz de Cristo Jesús. Vamos a hablar de un tema muy importante en el día de hoy. Y para eso necesitamos que tu Espíritu Santo venga y se mueva en este lugar. Pero más que en este lugar, que se mueva en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Háblanos de tal manera, Señor, que sepamos que hay Dios en Israel y que no estamos solos, ni huérfanos, ni desamparados, sino que tenemos un Padre Celestial que se preocupa de nosotros, que se preocupa por su pueblo y que pronto lo va a llevar al reino celestial. Bendito seas, en Jesús lo pido. Amén, Señor. En una de las batallas históricas que el pueblo de Israel tuvo, de las muchas que enfrentó contra sus enemigos, hubo una batalla muy interesante que va a ser la introducción al tema que voy a predicar el día de hoy. Y tiene que ver precisamente con aquel ejército sirio que se va a levantar a pelear contra el pueblo de Israel, y por cierto eran más en número y en cantidad que el pueblo de Dios. La Biblia dice que cuando ellos van a salir a pelear, el rey de Siria había ejecutado su plan no solamente para atacar a los judíos, sino para destruirlos y raerlos de esta tierra. Eran una muchedumbre de ejércitos que salieron a pelear contra el pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando ellos se prepararon tenían todo listo. El rey, el plan lo tenía preparado, la emboscada la tenía lista, y de hecho el plan del rey consistía en que les iban a caer al pueblo de Israel por sorpresa. O sea que nadie sabía y nadie conocía el plan del rey de atacar y destruir a Israel. De hecho, el fenómeno sorpresa iba a ser el arma más poderosa que tendrían contra ellos. O sea, ellos no sabían que los iban a atacar
y prácticamente tenían todo listo. Tenían listo el día, la hora, el lugar, el momento. Los ejércitos estaban preparados y prácticamente el plan era casi perfecto. Era un plan fenomenal porque los iban a tomar de sorpresa y de esa manera, sin preparación para poder contraatacar en esta batalla que se iban a meter contra ellos. La Biblia dice que el ejército salió. Y cuando el ejército sale, están listos precisamente para atacar y destruir al pueblo de Israel. Y cuando el ejército está a punto de entrar, las personas estaban listas, los soldados estaban preparados, el plan estaba desarrollado. Dice que algo sucedió, algo pasó. Lo que sucedió es de que prácticamente cuando el ejército está entrando, cuando precisamente Israel está puesto casi en emboscada, de repente el ejército de Israel dice que sale de los escondites que ellos tenían, y cuando el ejército sirio, que pensaba que precisamente Israel estaba sin preparación, de repente Israel sale de los escondites que ellos tenían, y ahora los sorprendidos no habían sido el pueblo de Israel, sino los que terminaron sorprendidos fueron los asirios, porque prácticamente el pueblo de Israel ya sabía el ataque que les venía, y entonces obviamente en vez de que los asirios los destruyeran en ese ataque, pues prácticamente lo que sucedió es que los judíos contraatacaron porque sabían el plan de ese ejército de querer destruirlos. Dice la Biblia que Israel se levantó en espada, en lanza y en carros de guerra, los aniquilaron y el ejército enemigo salió huyendo de delante de Israel. Cuando finalmente llegan delante de los generales, capitanes y del rey de Siria, el rey estaba furioso. Y el rey se le metió una cosa en la cabeza y lo que él dijo: hay traidor en mi campamento, tengo un traidor aquí. Porque no había forma y no había manera de que los judíos supieran que los iba a atacar a menos que alguien de aquí les haya dicho que los iba a atacar. Así es que yo tengo un traidor en medio de mí. Y entonces le dice: ¿quién de vosotros es? Por supuesto, miró a los capitanes y a los generales para ver quién se había vendido, porque eso era muy común en aquel entonces, que por dinero se vendían y revelaban al ejército enemigo los planes de ataque. Eso no era fuera de lo normal. Y el rey asirio dice: pues ahora ustedes me van a decir quién me traicionó de entre los asirios, porque era imposible que ellos supieran precisamente que nosotros le íbamos a atacar. Este era un plan sorpresa. Nadie debería haber sabido lo que iba a suceder. Entonces dice que se le acerca a uno de sus capitanes, y pongan atención a lo que dice la palabra de Dios que le dijo él al rey. Segunda de Reyes 6, del 9 al 12, y le dice así: y el corazón del rey de Siria fue turbado por esto. O sea, porque era ilógico que ellos supieran acerca de ese plan. ¿Por qué? Porque nadie jamás lo había revelado. Era un plan secreto, pero dice que el rey se turbó en gran manera por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros ¿quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, ¿quién se vendió? ¿Quién por precio nos ha traicionado y nos ha entregado? Y dice así: entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, lo que ningún comandante ni general de aún de los asirios conocía, ya el rey de Israel sabía lo que iba a pasar, cómo iba a suceder, cuándo iba a ser, la emboscada. Él conocía todo. ¿Y sabes por qué lo conocía? Le dice su siervo: yo sé por qué lo conoce, porque ellos tienen un arma secreta en Israel, y el arma secreta se llama Eliseo, es profeta del Altísimo. Y querido rey, aún en tu cámara, lo que hablas en tu mente y en tu corazón, no sé cómo, pero de alguna manera el profeta Eliseo lo sabe, y cuando Eliseo lo sabe se lo va a decir al rey, y por lo tanto el rey alerta al pueblo, y el pueblo está preparado. Cuando precisamente nadie sabía del plan, ellos ya lo sabían, porque Eliseo, el profeta de Dios, se los ha revelado.
había profeta en medio de Israel. Había profeta de Dios, que Dios le revelaba los planes de sus enemigos, y ellos estaban preparados porque el profeta daba revelación al pueblo de Dios. No hay espía, le dijo, no hay vendido, no hay traidor, pero el hombre que ellos tienen entre ellos, déjame decirte que recibe el mensaje del Dios de los cielos y nada puedes hacer en contra de eso. Nosotros somos fieles, pero ellos tienen un arma bastante poderosa y es la palabra profética, la palabra del profeta. Eso lo dice Segunda de Reyes capítulo 6 y versículo de 9 al 12. De igual manera, la historia se repetirá, queridos hermanos, entre el pueblo de Dios. La historia se vuelve a repetir. Hay un adversario que el pueblo de Dios tiene y no es el rey de Asiria. En Efesios dice el apóstol San Pablo en el capítulo 6 que tenemos guerra no contra carne y sangre, sino contra ¿quiénes? Contra potestades, contra espíritus de los aires que se mueven en los aires, contra el mismo príncipe de las tinieblas, y el príncipe de las tinieblas tiene una guerra contra el pueblo de Dios. Ahora esa guerra, hermanos, es para aniquilarnos. Esa guerra es para destruirnos, no es para herirte, querido hermano. Esa guerra es para hacerte pedazos. El que se deje, hermano, el diablo lo hace pedazos. O sea, no es cuestión de que tú te metes con el diablo y el diablo te da una arrastradita y ahí te deja, ¿no? El diablo te quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tu hogar, quiere destruir la iglesia. El que se le ponga enfrente, el diablo lo quiere destruir. Ahora, querido hermano, el diablo tiene un plan que es un plan magistral. Tiene un plan de ataque en donde quiere erradicar y destruir completamente al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora déjate digo, ese plan no es nuevo. El diablo no se inventa planes de un día para otro. De hecho, si tú has leído lo que dice Primeros Escritos y algunas otras citas de la hermana White, el diablo tiene juntas, el diablo tiene reuniones, el diablo tiene sesiones de consejería con sus generales. Mira, no te predico de esto el día de hoy, es otro sermón que voy a predicar, que es de angeología, los órdenes de los ángeles en el cielo y los órdenes de ángeles en el reino de las tinieblas. Él tiene órdenes de rangos para los que trabajan para él y él tiene reuniones con ellos, queridos hermanos, ellos están bien organizados y el plan del diablo es destruir al pueblo de Dios y el plan lo viene planificando desde hace más de 6,000 años. Quiere destruir por asalto al pueblo de Dios. Pero déjame decirte una cosa, el plan lo tiene bien establecido, el plan lo tiene bien estructurado, el plan lo tiene establecido ya de antemano, pero déjame decirte una cosa, la historia se repetirá que antes de que el plan sea ejecutado entre el pueblo de Dios, Dios le revelará a su pueblo el plan y el plan se le va a caer por el suelo como en el pasado. Déjame decirte una cosa, nada el pueblo tiene que temer si escuchamos la palabra de la profecía. Nada tenemos que tener porque hay un Dios que nos revela lo que va a pasar antes de que pase. Y mira, el diablo se queda bien inteligente diciendo, hasta me lo voy a agarrar. Pero Dios le revela a su pueblo, mira, prepárate porque el diablo por aquí te quiere llegar. Y cuando el diablo nos quiere hacer caer, nosotros ya estamos listos porque Dios nos reveló el plan que iba a pasar. Ay de aquel que no está escuchando la voz de la profecía. Ay de aquel que no está leyendo el espíritu profecía, porque cuando le venga el plan, lo va a agarrar sin preparación. Ahora la culpa no va a ser de Dios, la culpa es de aquel que tenía el libro y nunca lo leyó. Y que nadie le puede decir al Señor, ay Señor, ¿por qué no me dijiste que esto venía? Ah, si yo te di mi mensajera, tenía los libros en tu casa, pero nunca lo leíste. La culpa no es mía, la culpa es tuya. Por lo tanto, queridos hermanos, el día de hoy vamos a abrir un poquito la caja y vamos a ver cuáles son los planes que Satanás tiene para el tiempo del fin. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de un tema que es fascinante, Te voy a hablar acerca del tema de los masones, es la primera parte, el tema de los masones en relación con la marca de la bestia. ¿Escuchaste bien? Los masones en relación con la marca de la bestia. Dios le reveló a sus profetas desde el Antiguo, pero especialmente en el Nuevo Testamento, en el libro de las Revelaciones, una gran profecía que tenía que ver con la culminación, o sea, la obra maestra de Satanás para dominar y controlar a este mundo por entero en el tiempo del fin. Daniel capítulo número 12 y el versículo número 4, mira la profecía que Dios le revela a Daniel.
Y después del libro de Daniel me voy a saltar al libro de Apocalipsis, pero mira, ponle atención para que veas la dinámica y la lógica de la presentación, y cuando salte Apocalipsis sigas la lógica del libro de Daniel y después de Apocalipsis. Mira lo que Dios le revela al profeta Daniel antes de que se cierre el último capítulo del canon de sus libros, precisamente en el último capítulo que él escribió, y dice así, Daniel 12:4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Y hasta qué tiempo tenía que sellar y cerrar el libro según la indicación del ángel? Dice que tiene que ser hasta el tiempo del fin. Eso da por entendido que nadie podía entender ese libro, solamente un grupo de gente lo iba a entender. ¿Y quiénes lo iban a entender nada más? Pues los que vivieran en el tiempo del ¿qué? Del fin. O sea, alguien que lo leyera antes del tiempo del fin no lo iba a poder entender claramente porque el libro estaba sellado, se le puso un sello, no lo podían entender, pero el sello no iba a ser para siempre. Un día ese sello iba a ser quitado, y cuando el sello se quitara, entonces sí se iba a poder entender el libro de Daniel. Ahora, ¿cuándo se iba a quitar ese sello? Dice ahí, hasta el tiempo del fin. Y da una característica cuando llegue ese momento que el sello es quitado. Muchos correrán o pasarán de aquí para allá. ¿Y la ciencia qué? Dice que la ciencia se iba a aumentar. El desarrollo y aumento de la ciencia es una característica inequívoca que los sellos o el sello que fue puesto sobre Daniel iba a ser quitado. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué la ciencia? ¿Qué tiene que ver la ciencia en aumento con el tiempo del fin? Porque ahí dice, la ciencia se va a aumentar en el tiempo del ¿qué? Del fin. ¿Por qué será que nos está queriendo llevar Dios? Mira al aumentamiento de la ciencia. ¿Se acuerdan ustedes de estos radios? Los jóvenes se le quedan viendo y hacen caras medio raras, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué es eso? Aunque no me lo crean, muchachos, eso es un radio. ¿Cuántos de ustedes les tocó tener un radio como este que estoy presentando ahí enfrente? Bueno, pues es un radio pues muy viejito, ¿verdad? Son de los radios antiguitos. Oh, pero déjame decirte que en aquel entonces la gente se sentía súper orgullosa de traer estos radios, ¿eh? De hecho, no cualquiera tenía estos radios, eran radios de los buenos, ¿verdad? Costaban dinero. O sea, en otras palabras, eran de moda en aquel entonces. No cualquiera pueda tener esa clase de radios. Ahora, ¿podemos encontrar estos radios hoy en día, sí o no? Pues sí, en el museo, digo yo, ¿no? Ya son radios que ya literalmente, ¿qué creen? Ya, es raro. Imagínate que alguien vaya a tu casa y te vaya a escuchar la radio y te vea ese radio que está ahí, que recuérdate que tú le movías un circulito y con un hilo le iba dando vuelta y te decía más o menos por dónde estaba la estación. Pero en aquel entonces, queridos hermanos, era una gran novedad el fenómeno del radio, que por ondas que corrían en el espacio, este aparatito tenía la capacidad de agarrar esa onda y transmitirla y reproducirla en sonido a través de una bocina. Era un avance tremendamente científico en aquellos entonces y tecnológico. Ahora, después hicieron las famosas rocolas y las consolas, no sé cuánto les tocó tener rocolas y consolas, pero las rocolas y consolas funcionaban con una alta tecnología de filamentos de cristal en vacío, que eran los famosos bulbos, ¿verdad? Y yo me recuerdo que las televisiones, cuando tú la prendías, en aquel entonces la televisión tardaba un rato en prenderse, porque primero los bulbos tenían que calentarse, y una vez que se calentaban, entonces ya la señal pasaba y la imagen la podíamos ver. Las consolas también, pues funcionaban con bulbos. Yo me recuerdo que mi papá, teníamos una consola que tenía bulbos, y cuando él no quería que mis hermanas escucharan novelas, porque antes las novelas se escuchaban por la radio, y mis hermanas la escuchaban, ¿verdad? Lo que mi papá hacía, le quitaba la tapa de atrás y le quitaba un bulbo y ya no funcionaba, ¿no? Y mis hermanas, se descompuso, pero milagrosamente al otro día funcionaba porque mi papá ya le había puesto el bulbo de regreso. Y estoy diciéndoles que esto era una tremenda tecnología en aquel entonces, no cualquiera la podía tener, ¿verdad? Los radios transmisores de bulbo, ¿verdad? Las transmisoras funcionaban con esto, televisiones, radios, era la tecnología de aquel entonces.
¿Quién iba a pensar que un día el hombre iba a inventar algo que se iba a llamar el satélite? ¿Quién iba a pensar siquiera que el hombre iba a tener la capacidad de salir de esta tierra y llegar al espacio? ¿Quién iba a pensar que un día el hombre iba a tener la tecnología suficiente para hacer una nave en la cual el hombre se iba a subir, iba a salir de esta tierra y se iba a meter a otro planeta y pisar la luna y mandar dispositivos electrónicos de alta tecnología en el cual iba a haber satélite y que por señales desde el espacio, ya ni siquiera de torres, de montaña a montaña como el radio, no, ahora la señal ya la iban a estar recibiendo directamente desde el espacio, desde la estratosfera, saliendo de esta tierra, desde allá las señales iban a llegar hasta esta tierra. ¿Quién iba a soñar, hermano, con el invento del Internet? De hecho, déjame decirte una cosa, el Internet es algo tan complicado que yo no creo que haya una persona en esta tierra que lo pueda explicar. Es súper complicadísimo el fenómeno del Internet, algunos le llaman la supercarretera de la tecnología. Y hoy en día el Internet, hermanos, ha hecho el mundo bien chiquito. Lo que pasó en China, a los 5 segundos ya lo sabemos acá. Por la cuestión del Internet. Porque el satélite transmite no solamente las ondas del teléfono, las ondas que se le meten ahí. Es algo increíble, hermano. El satélite, la cantidad de páginas y de servidores con los cuales está funcionando el Internet. Hermano, eso es algo gigantesco, eso es algo grandísimo. De hecho, déjame decirte, cuando el Internet viene, eso le dio un golpe gigantesco a la televisión, porque la gran mayoría de personas ahora su información la están sacando del Internet. El que inventó el famoso Google, que ahora todo el mundo se mete al Google, jovencitos. Y en cuestión de pocos años se han hecho no millonarios, se han hecho billonarios. Este es un negocio grandísimo. Todas las compañías se metieron al Internet porque esto es algo gigantesco. ¿Quién iba a soñar que un día el Internet existiera? ¿Quién iba a soñar que un día las computadoras iban a existir y que las podríamos utilizar a través de las ondas digitales de alta calidad? Y déjame decirte que esto sigue avanzando. Aún yo me recuerdo, no sé si tú recuerdas, hermano, que cuando se inventó la televisión, veíamos la televisión tan borrosa y tenían que poner esas antenas gigantescas en el techo y que se veía medio borroso y mandábamos al chiquillo que le moviera la antena para que más o menos se viera bien. Nos acordamos de aquellos tiempos, hermanos, ya entramos a la era de la tecnología digital, que ahora están diciendo los de la televisión, hoy, ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer para esconder las arrugas? Porque ahora sí se va a ver bien claritito, con una fidelidad increíble, la señal que estamos recibiendo en nuestra casa. ¿Qué se iba a decir de las televisiones de antes de bulbo? Y hoy tenemos televisiones plasma super digitalizadas, que cada vez son más delgaditas y la calidad es tremenda. Déjame decirte, no cualquiera compraba televisiones plasmas hace algunos años. Hoy en día cualquiera ya la puede comprar. La tecnología, ¿qué crees? Sigue pasando. Mira, lo que te estoy diciendo, hermano, es que la ciencia se despertó de tal manera que el invento tecnológico del día de hoy, quién sabe si el año que viene ya quedó en el museo. O sea, la ciencia va tan rápido, la ciencia va avanzando, pero ya no va caminando ni tampoco va corriendo, la ciencia va volando. Y todo invento tecnológico es desafiado el próximo año por otra generación. Es más, déjame decirte una cosa, ¿saben ustedes que ya hay inventos tecnológicos que ya están hechos, pero todavía no los han puesto porque la gente no los compraría? Pero ya están hechos. Lo único que están esperando es que la gente pueda tener la plata y entonces los pueden sacar al mercado. Pero ya la tecnología viene empujando y va a llegar un momento, hermano, que vamos a ver cosas tremendas que van a pasar. La computadora, hermanos. Mira, cuando yo estudié en Montemorelos, teníamos el centro de computación. Y entonces nosotros íbamos, habían puesto en aquel entonces las computadoras. Porque antes uno hacía los trabajos en máquina, ¿verdad? Y con papel carbón, y uno sacaba copia para entregársela al maestro. O sea, esas eran nuestras tareas en aquel entonces. Después trajeron computadoras. ¿Se recuerdan las computadoras con la pantalla verde y con la pantalla de color anaranjado? Y uno las veía y uno decía, ¡wow! ¡Qué invento ¿no? Y recuerdan ustedes que había una cosita cuadrada que se llamaba el disquete, ¿ok? Pero ¿sabes algo muy curioso? Cuando tú ibas a usar la computadora allá en Montemorelos, tenías que agarrar el disquete grandote y metérselo a la computadora, porque ese disquete era el disco duro. Imagínate. Entonces lo metías y lo sacabas y tenías que hacer un montón de cosas. Hermanos, era una ciencia meterse a la computadora.
Hoy en día esas computadoras literalmente están en el museo. Esas ya nadie las utiliza, porque cada vez las computadoras, hermanos, han ido avanzando y avanzando y avanzando de tal manera que nos dejan espantados y sorprendidos de las tecnologías. Hermanos, antes las computadoras tenían un procesador y era una maravilla. Ahora las computadoras ya no tienen uno, tienen 2 procesadores en una computadora. Es más, 2. Tienen 3 procesadores. Es más, no 3. Ya hay computadoras que tienen hasta 4 procesadores dentro de una misma computadora. O sea que las computadoras, hermanos, son increíblemente rápidas. Mi primer computadora que me compré en Chicago tenía 512 megabytes. Y cuando ya la compré me dijeron, no, ¿para qué quiere tanta memoria? Eso es algo gigantesco. Hermanos, hoy en día 512 megabytes no es nada. Hoy, de hecho, hoy ya ni se mide en megabytes, hoy se mide en ya no gigabytes. ¿Cómo se llama el otro nivel? O sea, esto es algo gigantesco y es algo grande que de repente los que nos crecimos con cierta tecnología y creíamos que la sabíamos, si no nos ponemos las pilas, nos retrasamos, queridos hermanos, porque la tecnología viene volando. Yo me recuerdo cuando me compré mi primer Razr. La tecnología del Razr. Oye, el Razr ya también está para museo, ¿verdad? Fuimos a Tijuana la semana pasada y un señor estaba vendiendo el Razr. Y le digo, mira el Razr. Y le dije, señor, ¿cuánto cuesta el Razr? Me dice, si me das 200 pesos es tuyo. Le digo, wow. Y en aquel entonces uno tenía que ahorrar todo el mes para poder comprarse esto. Hoy en día el Razr ya fue y ya salió ahora el famoso teléfono iPhone. ¿Y qué tiene el iPhone? Todo. Es una computadora en chiquito, tiene internet, tiene todos los programas, tiene para escribir, tiene lo que tú no te imaginas, para ver videos, sacar fotografías, y no salió en la nueva generación del iPod cuando ya vino la nueva generación ahora de iPod. Hermanos, esto sigue volando, la ciencia aumentaría. No te voy a hablar acerca de los juegos Ataris, cuando yo era chiquito, eso ya quedó en el museo. Vino el PlayStation 1, el PlayStation 2, el PlayStation 3. No me voy a detener demasiado aquí, hermano, porque aquí me amanezco, pero hermano, literalmente la ciencia se desató, la ciencia empezó a crecer, hermano, no te sorprendas, ya están queriendo imitar los carros que van a volar. De hecho, ya están haciendo experimentos de carros para que vuelen, porque la ciencia está avanzando, ¿verdad? Mira lo que dijo Charles Dickens acerca de la época y la generación que estamos viviendo, y dice así: vivimos en el mejor de todos los tiempos, y eso es verdad. Ninguna generación a nosotros vivió con tanta comodidad, con tanto conocimiento, con tanta prosperidad como la generación de hoy en día. Las generaciones anteriores, en el tiempo de la hermana White, querían ir a Australia, tardaban más de un mes en el barco para llegar allá. Hoy en día tú quieres ir a Australia, hermano, en cuestión de horas ya cruzaste el transatlántico y llegaste a Australia, Europa, la China o a donde tú quieras ir. Hoy en día, hermanos, hay compañías de personas que aún te están ofreciendo ir al espacio. Oh, sí, tú pagas tu $1,000,000, te suben en una nave, llegas casi hasta el espacio y te regresan en cuestión del mismo día. Hermano, la ciencia se ha dejado de crecer porque estaba profetizado. Y dice Charles Dickens que vivimos, claro, en el mejor tiempo de tecnología y de conocimiento, pero por el otro lado vivimos en el peor de todos los tiempos. Daniel 12 decía que la ciencia se iba a multiplicar y a nosotros, hermanos, nos ha tocado ver delante de nosotros el cumplimiento de esta profecía. Hermano, no te voy a hablar de la medicina y de otras áreas del conocimiento, de arquitectura, ingeniería, etcétera, etcétera, pero solamente te doy un ejemplo de la medicina. La medicina, hermanos, estaba en pañales hace 100 años en este país y en el mundo. En pañales. De hecho, yo no sé cómo los doctores curaban en aquel entonces. ¿Tú sabías que aquí en Estados Unidos el que tenía neumonía y el que tenía tos, ¿sabe qué le daban los doctores para curarlos de la tos? Le daban tabaco. Decía, fúmate tabaco y con eso se te sale la flema. Los doctores creían que cuando una persona tenía fiebre, el problema era la sangre. ¿Y saben qué le hacían a la gente? Le ponían una cazuelita abajo del codo y los doctores le hacían una incisión en la vena y entonces la persona empezaba a desangrarse, porque decían los doctores que como la sangre estaba mala, pues había que sacársela. ¿Sabes cuánta gente se murió? Hoy en día nos reímos de eso, pero eso era la ciencia de aquel entonces. De hecho, un presidente norteamericano se murió de una sangría.
Fue algo tremendo. Hoy en día, pues los doctores saben que hay virus, que hay bacterias, que mutan, que cambian, han tratado de hacer antibacteriales, aún antivirales. La ciencia, hermanos, se ha desarrollado y todavía los doctores están descubriendo cada día más conocimiento, porque la ciencia se desenrolló, queridos hermanos, en todos los sentidos, y estamos viendo el cumplimiento de Daniel 12, que la ciencia se multiplicaría. Ahora, en Apocalipsis, en el capítulo número 13, hablando acerca de las dos últimas bestias que habrían de estar en el tiempo del fin, tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver lo de la ciencia con la bestia de Apocalipsis 13? Pon atención para que veas la conexión que voy a hacer. Apocalipsis 13 dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Antes de esta bestia viene una primera bestia. La primera bestia ya la tenemos identificada. ¿Quién es la primera bestia de Apocalipsis 13 del 1 en adelante? ¿Quién es la primera bestia? La primera bestia la tenemos identificado como el papado, como Roma, ¿verdad? Roma papal. La segunda bestia tiene características diferentes y dice que tiene 2 cuernitos, ¿verdad? Y dice que parece como un cordero. Mira, dice, subía de la tierra. La primera bestia no sube de la tierra, la primera bestia sube del mar. Esta sube de la tierra y dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un ¿qué? Así es que es una bestia falsa, porque te da la impresión que es un cordero, pero al final termina hablando como un dragón. Y dice ahí que esta bestia sube de la tierra y va a hacer algo. Va a hablar como dragón, hablará como dragón, pero en sus orígenes iba a hablar como un cordero. La hermana White, cuando identifica esta bestia, dice que esta bestia no tiene complicación en su interpretación. Se refiere simple y sencillamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Empezaron como un cordero, todas las libertades en este país, los perseguidos de todos los lugares venían a este país y encontraban libertad, sea de Europa, Sudamérica, Centroamérica, de cualquier lugar del mundo. Tan pronto entraban a Estados Unidos, veían la Estatua de la Libertad y entraban a una nación buena, a una nación noble, a una nación brava, a una nación sincera y mansa como un cordero. Y precisamente así la describe la palabra de Dios, diciendo que esta bestia habría de ser como un cordero en sus orígenes, pero que al final iba a hablar como un dragón. Ahora mira la conexión que hace la Biblia. El dragón en la Biblia, según Apocalipsis 12:9, no es nada más y nada menos que el mismo Satanás. Esta nación va a terminar hablando como el mismo diablo. Y no lo digo yo, tú lo estás leyendo, está ahí atrás. Hablará al final como dragón. Aunque su inicio fue de cordero, al final del tiempo cambiará. Habrá una metamorfosis en esta nación acerca que la hará hablar como dragón. Ahora, el tema no es este. Pero tan pronto termine lo de los masones, voy a comenzar a predicar una serie acerca de los musulmanes. Ni les digo ahora acerca de eso, del terrorismo y de todo lo que está pasando para que este país hable como dragón. Hoy nos concentramos solamente en la cuestión de los masones, pero dice que esta nación que primero habló como un cordero terminaría hablando como un dragón en el tiempo del fin. ¿Quién es ese dragón? Pongan atención, como que la Biblia te va diciendo, ve para acá, y después ve para acá. O sea, nos va llevando de un lugar para otro y nos dice, no solamente ahora mires la bestia, pero mira el dragón también. Porque al final esta bestia va a hablar como un dragón. Y miren qué dice acerca del dragón, Apocalipsis 12:7. Está ahí una guerra, ¿en dónde? En el cielo. Y dice, y Miguel y sus ángeles pelearon, y ahí lo dice por nombre, pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, a él lo llama por nombre, Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué el dragón fue arrojado al cielo? ¿Por qué Dios dijo, no hay más lugar para ti ni para tus ángeles rebeldes? Y dice que los arroja y los expulsa y entonces viene a la tierra. ¿Por qué Él no pudo quedarse en el cielo? La Biblia también lo dice, la Biblia lo explica. Ezequiel dice, ¿por qué razón Él no tuvo más lugar en el cielo? Pongan atención. Tú has dicho en tu corazón, ¿te fijas? Dios no solamente sabe leer el corazón del rey de Asiria.
Dios también sabe leer el corazón, aún de sus ángeles, querubines y serafines. Leyó Dios el corazón de su querubín. Y dice que cuando Dios leyó el corazón de su querubín, miren lo que encontró. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo hasta lo alto. ¿Dónde Dios tiene su trono? En las alturas, en lo alto. Dice que él dijo, yo subiré a lo alto, a las estrellas de Dios, y seré semejante a quién. Y saben, dice que no solamente iba a subir allá arriba, dice que él iba a poner algo junto al trono de Dios. ¿Y saben qué iba a poner? Su trono. ¿El diablo tiene un trono? ¿Sí o no? El diablo tiene un trono. Es más, tampoco es el tema del día de hoy, pero tú sabes que la Biblia dice que el diablo cambia su trono como a él le conviene. Él tiene un trono y cuando él quiere lo cambia. Y después ya no le conviene y saca su trono de ahí y lo pone en otro lado. Y ya después no le conviene y saca su trono de ahí y lo pone en otro lado. Él tiene un trono. Él tiene su trono y el trono es movible. O sea, él lo mueve de un lado para otro. ¿Por qué razón? Porque en el cielo él quería poner su trono, porque quería ser semejante al Altísimo, porque quería la adoración. Tú puedes leer Patriarcas y Profetas. Así como Dios era adorado, Él también quiso la adoración. Y dijo, la única manera que yo voy a ser adorado es que ponga mi trono junto al trono de Dios. Así que cuando Él trata de poner su trono, que Dios le dice, perdón, aquí las criaturas no son adoradas, solamente el Creador. Tú no eres Creador, tú no puedes ser adorado. Y dice que hubo una gran batalla. Y la gran batalla fue por el concepto de adoración. Él quería la adoración. Pon atención a esto, hermano, porque la idea no se le fue nunca al diablo. O sea, lo tiraron del cielo, pero la idea no se le fue. Él vino a esta tierra con la misma idea. Por eso en Apocalipsis dice, pongan atención, ese es el plan magistral del diablo. Va a hacer que el mundo entero, lo que no hizo en el cielo, lo va a hacer en la tierra y todo mundo se le va a poner de rodillas. El mundo, ese es su plan magistral. Lo único que el diablo quiere es la adoración. Mira lo que te digo. Los ángeles no entienden esto. Los que no han pecado no entienden por qué una criatura quiere ser adorada. Ellos no, nosotros sí. Nosotros sí entendemos por qué el diablo quiere ser adorado. Porque nosotros mismos también queremos ser adorados. Nosotros mismos así somos. El que lo adoran lo sirven. Por eso los reyes de esta tierra tienen siervos. Porque tienen la autoridad. Porque son los que mandan, porque su palabra es ley y lo que ellos dicen se tiene que hacer. Por eso cuando Cristo viene a esta tierra, les enseña que en el cielo el orden es diferente. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo no vine a ser qué? Ahora, ¿era rey o no era rey? ¿Y por qué no vino a ser servido? Porque el principio en el cielo es que el que es servido no es el más grande. La ley del cielo es que el que es servido no exactamente es el más grande. ¿Sabes quién es el más grande? El que sirve. Y tú dirás, no, nosotros le servimos a Dios, ¿cómo vamos a ser más grandes que Él? ¿Sabes por qué no somos más grandes que Dios? Porque el que más sirve en todo el universo, ¿sabes quién es? Es Dios, por eso es más grande que nosotros. No hay en el universo nadie que sirva tanto como Dios. Él, aún los sábados Él trabaja, ¿verdad? Nosotros no. Él sigue trabajando, sosteniendo los universos. Él sirve. Su propósito es el servicio. Por eso Él es grande, porque su existencia es para servir a sus criaturas que Él crió. El diablo no entendió eso. El diablo pensó que la gloria estaba en ser servido y ser adorado. Y nos vendió la misma idea. Por eso, hermano, nadie quiere servir. Queremos que nos sirvan. Por eso Jesús dice, mi reino no es como los reinos de esta tierra. Ahí si quieren que los sirvas en mi reino, si alguien quiere ser el más grande, que dice, conviértase en el siervo de todos. Ahí está la grandeza, en el servicio y en la humillación, no en esperar gloria, no en esperar servicio, no en esperar que todo el mundo te esté sirviendo. Tú quieres ser grande en el reino de los cielos, ponte en servicio de los demás. El diablo no entendió eso, quería ser adorado. Y finalmente no hubo espacio para él en el cielo y fue arrojado de los cielos. Ahora pongan atención, miren que dice Apocalipsis 13. La bestia que viera semejante a un leopardo, hablando de la primera bestia. La segunda bestia, Estados Unidos, y finalmente hablaría como dragón. La primera bestia que antecede a la segunda, que es Estados Unidos, mire lo que dice Juan acerca de ella. La bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Dónde apareció el leopardo en la Biblia?
en el libro de Daniel. Pero aquí no son 4 bestias, es nada más una, pero tiene características de las 4 de Daniel. Y mira qué dice: leopardo, sus pies como de ¿qué? De oso, su boca como de león. Ahora vuelve a aparecer la palabra dragón, pongan atención. Y el dragón le dio su ¿qué? Su poder. ¿Y qué más le dio? ¿Tiene un trono el diablo o no? Ahí está, tiene su trono. Ahora, Satanás puso su trono en Babilonia. Pero cuando cayó Babilonia, ¿qué hizo el diablo? Pues lo movió. Y cayó Medo Persia, ¿y qué hizo? Lo movió. Y cayó Grecia, ¿y qué hizo? Lo movió. Cae Roma, y viene la Roma papal, ¿y qué hizo? O sea, como que Dios está diciendo, sigue para donde el diablo está poniendo su trono, síguelo, no te pierdas. Pero dice que en el tiempo del fin, en la última bestia, le dice, ahí está su trono. Ya no está en Babilonia, ya no está en Grecia, ya no está en Medo Persia, ya no está en Roma que se dividió. Mira dónde está su trono. Ahora, dice que la primera bestia es poderosa, ¿no es verdad? Pero ¿por qué razón es poderosa la primera bestia? Dios lo dice, no adivines, dice ahí, porque el dragón le dio ¿qué? Poder. Fíjate, ¿quién está detrás de la primera bestia? Satanás. ¿Y quién está detrás de la segunda bestia? ¿Se fijan? Una va a hablar como dragón y la otra tiene el poder ¿de quién? Del dragón, porque le dio poder, trono y grande autoridad. ¿Le resultará el plan al diablo? Fíjate que la Biblia dice que sí. No, el diablo no es tonto, el diablo sabe lo que está haciendo, es un plan maestro. Juan vio que el plan le funcionó al diablo en el tiempo del fin y dice ahí, y también le fue dado poder sobre toda raza, o sea que si eres negrito, blanquito, chinito, medio bronceadito, no importa la raza que tengas. Le fue dado poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y dice en el versículo número 12 del mismo capítulo, hablando de la bestia, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren. ¿Se fijan? Ahí está la palabra. Lo que el diablo busca es que sea adorado. Eso es lo que él quiere, que la tierra entera la adore, pero va a haber 2 bestias en el tiempo del fin que no van a estar peleadas. En Daniel sí se estaban peleando, ¿verdad? Vino la primera y vino la otra y la venció y quedó en el poder. Vino la tercera y lo venció. Aquí esta bestia no están peleando. Aquí las bestias están trabajando juntitas porque las 2 van a jugar un papel importante para que el diablo sea adorado. Las 2 juntas no están peleadas, son amigos, son compadres. Los 2 están bien uniditos. Y ahí lo dice, tú léelo, no te estoy inventando, tú léelo ahí. Dice ahí, ejerce autoridad. La segunda, ¿te fijas? La segunda bestia tiene autoridad, pero la primera también tiene ¿qué? Autoridad. ¿Quién les dio la autoridad? El mismo diablo. La segunda ejerce autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Por eso es que esta bestia se transformará y hablará como ¿qué? Dragón. Someterá al mundo para que adore a la primera bestia, pero el que está detrás de la primera bestia no es nada más ni nada menos que el mismo Satanás. Buscará la adoración del mundo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Ahí te va. Pon atención. Si me has seguido la lógica hasta ahorita, vas a entender la lógica del versículo que sigue. Dice, y ella hace que a todos. ¿Cuántos son todos? ¿Quién se va a salvar? Pues dice todos, ¿no? O sea, mira el poder mundial que van a tener. Hace que todos, pequeños y grandes, ¿nos van a matar a nuestros niños también? Tú lo has leído. No importa si es chiquito o es grandote. Pequeños, o sea, no va a haber distinción ni de raza, ni de color, ni de edades. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos. Y miren lo que va a suceder. Dice que se les va a poner una ¿qué? Marca en la mano derecha y en la frente. Versículo que sigue. Y que nadie pueda comprar ni qué, ni vender. Mira, Dios nos está diciendo algo aquí. La marca de la bestia tiene que ver con algo.
La marca de la bestia tiene que ver con algo. Y ahí está bien clarito. A ver, ¿quién ya vio con qué tiene que, lo que Dios está diciendo, con qué va a tener que ver la marca de la bestia? ¿Ah? Se los leo otra vez, pongan la atención. Dice, y que nadie pueda, ¿qué? Comprar ni, no dice ahí, y que nadie pueda jugar, no dice ni que nadie pueda hacer ejercicio, no dice que nadie pueda viajar, y que nadie pueda... No, dice simplemente que nadie, una vez que se establezca este sistema de control, nadie va a poder ni comprar, pero tampoco ¿qué? Vender. ¿Sabes con qué tiene que ver la marca de la bestia? Dinero. Money. Si tú tienes dinero, compras. Y si no tienes dinero, si tú vendes, ¿qué recibes? Dinero. La marca de la bestia en el control que el diablo va a hacer en el tiempo del fin va a tener que ver con dinero. ¿Sabes cuál es el tema que más habló Cristo mientras estaba en esta tierra? Dinero. Fue el tema que más habló, money. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué dice? Y si tu tesoro es el dinero, ¿dónde está tu corazón? Por eso Pablo dice, el problema no es el dinero, el problema es que el amor al dinero. El diablo sabe que el que controla el dinero puede controlar al mundo entero. ¿No me lo crees? ¿Tienes un carro? ¿Es tuyo? No, lo estamos pagando al dealer. El día que tú no pagues, ¿qué te hacen? Es que no digas que es tu carro, es del dealer. ¿Tu casa es tu casa? No, no es tu casa. El día que tú dejes de pagarla, te la quitan. El que tiene el dinero es el que manda. El que no tiene dinero no vale nada. De hecho, se dice un dicho, ¿verdad? Mucho tienes, mucho vales. Poco tienes, poco vales. Nada tienes, nada vales. ¿Tiene que ver con qué? Con él. Y ahí está la gente tratando de tener dinero porque piensa que teniendo dinero, entonces ahora sí va a ser apreciado, amado. Una vez decía un profesor mío en México, decía, fíjate qué curioso, que el rico que tiene dinero, aunque no sepa nada, lo que él dice suena como que está bien dicho. Nomás porque tiene ¿qué? Dinero. Y la Biblia dice, pongan atención, porque el plan del diablo en el tiempo del fin tiene que ver con el dinero. Nadie puede comprar ni vender. Aram Weishaupt. ¿Quién era Aram Weishaupt? Aram Weishaupt fue el autor de la secta secreta de los Illuminatis. ¿Han escuchado hablar de los Illuminatis? De eso vamos a hablar un poquito en el día de hoy. Escucha. Aram Weishaupt, que fue el fundador de la secta de los Iluminados, mira lo que dijo. El dinero es como un Dios. Mira qué claro estaba este hombre en el concepto del dinero. Dice, el dinero es como un Dios. Y quien controla el dinero, ¿será qué? Será tu Dios. Y es verdad, por eso dice la Biblia que cuando alguien se somete a otro, pues se convierte esclavo de aquel, ¿verdad? Que se sometió. Si tú sacaste un carro y lo estás pagando, eres esclavo. El otro no te suelta hasta que te quiere soltar. Hasta que le pagas la deuda, no te suelta. Y si no le pagas, pues te mete a la cárcel y tiene todo su derecho. ¿Por qué? Se convierte. Por eso la hermana White dice que el pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer con las deudas? Dice que le tenemos que tener ¿qué? Miedo, como si fuera ¿qué? Lepra. Dice, no se endeuden, porque una vez que te endeudas, te sometes a aquel que te prestó el dinero. So, Aram Weishaupt, el que fundó precisamente la secta de los Illuminatis, tenía una mente clara. El que llegue a controlar el dinero, llega a controlar a la gente, porque la gente depende de él dinero. El mundo entero se mueve a través de el dinero. La Biblia dice, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Ahora, la Biblia dice que en el tiempo del fin habrá una bestia que habrá de someter al mundo para recibir la marca de la bestia y que no va a permitir que nadie compre ni que nadie venda a menos que tenga la marca de la bestia. Eso es la segunda bestia, Estados Unidos, ¿ok? Y eso tiene que ver con el dinero. Así que si Dios me está diciendo, esa segunda bestia pone la marca de la bestia, y la marca de la bestia tiene que ver con las cuestiones de transacciones comerciales, como que la Biblia dice, hey, put attention because it's on the money. It's on the money.
Pon atención al dinero. Entonces, bueno, si es con la cuestión del dinero, pues tengo que ver el dinero de este país. No me queda de otra. Entonces voy a ver sus billetes, ¿no? Si es con el dinero, y Estados Unidos es esa segunda bestia que tiene que ver con no comprar y vender, miro su dinero y veo el billete de $100, ¿no? ¿Cómo se llama el que está ahí en la foto? Un Franklin, ¿verdad? Y después viene la cantidad mínima en billete, en los dólares. ¿Y de quién es la imagen que está acá? De George Washington, ¿ok? Esta es la parte de enfrente. ¿Encuentran algo raro en la parte de enfrente? ¿Ven algo raro ahí? ¿Qué ven de raro? ¿Ven algo raro en el billete? ¿Ven un búho? Bueno, después eso se lo voy a enseñar, tiene que ver con otra cosa. Bueno, las partes más raras y curiosas de este billete no lo encontramos al frente, lo encontramos atrás, ¿ok? Encontramos dos circulitos en la parte de atrás del billete que produce la segunda bestia, Estados Unidos. En el lado izquierdo encontramos que está un círculo y está un dibujo en la parte de en medio. ¿Qué es el dibujo que está en la parte de en medio? Una pirámide, ¿ok? Pero no es una pirámide completa, ¿verdad? Es una pirámide que está incompleta. La parte superior de la pirámide no está unida a la pirámide como una sola cosa, está separado. Si tú te fijas, está esta parte, ¿no? Y en la parte de arriba tiene algunas palabras en latín. ¿Qué idioma se habla en este país? Pero en el billete no aparece inglés, aparece latín. Y no solamente del lado izquierdo, sino también del lado derecho, ¿ok? En la parte de abajo tiene... ¿Alguien tiene un billete? Yo estoy medio ciego ya. ¿Alguien tiene un billete de $1? ¿Alguien tiene uno de 100? Ah. Van sin regreso, ¿eh? Gracias, hermana. Mira lo que dice el billete de $1. Si lo tienen ahí, lo ven, ¿ok? En la parte de arriba dice annuit coeptis. Eso dice en la parte de arriba del lado izquierdo. En la parte de abajo tiene un pequeño listón y en ese listón tiene otra frase. ¿Cómo dice la frase de abajo? Novus ordo seclorum. A ver, ¿quién me quiere traducir qué significa eso? ¿Y por qué tiene que aparecer en un billete de Estados Unidos la frase nuevo orden mundial? De hecho, seclorum también se puede traducir como siglos, que significaría, traducido literalmente, el nuevo orden de los siglos. O sea que nunca ha existido en la historia de la humanidad, pero viene que un nuevo orden. Y va a ser de todos los siglos. Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿ok? ¿Por qué razón ponen una pirámide en un billete de Estados Unidos? ¿Hay pirámides en Estados Unidos? Entonces, ¿por qué una pirámide? A ver, si fuera en México, que tiene una pirámide, yo lo veo lógico, porque en México hay pirámides. Si fuera en Egipto, yo lo vería lógico, porque en Egipto hay pirámides. Pero ¿hay pirámides en este país? No hay ni una. Entonces, ¿de dónde sacan el poner una pirámide dentro de su moneda que circula a nivel nacional? Ahora, del lado derecho hay otra cosa. Del lado derecho está esta aguilita con las patitas abiertas y tiene en la parte de arriba una nubecilla con estrellitas. ¿Qué representa esta cosita del lado derecho? ¿Alguien sabe qué es eso? Eso se llama el sello de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso en todo documento oficial de Estados Unidos tú vas a encontrar eso, es el sello de Estados Unidos. Y si es ciudadanía, el presidente te manda una carta con este sello. Este es el sello de los Estados Unidos de Norteamérica. El aguilita parada con las estrellas y con las flechitas. Ahora, el que tiene el billete de $1, cuénteme, ¿cuántas estrellitas la águila tiene en su cabeza? ¿Contaron bien? Tiene 13. En la patita derecha tiene una ramita de olivo. Y la ramita de olivo tiene olivitas. ¿Cuántas tiene? En la patita del lado izquierdo tiene flechitas. ¿Cuántas flechitas tiene? 13. Las barras del medio, 13. Las letras, 13. Mira, la lista sigue. Por lo menos aparecen 7 veces repetitivo el número 13. Alguien te podrá decir, bueno,
es que el 13 tiene que ver con las colonias originales de Estados Unidos. ¿Cuántas colonias originales había en un principio? 3. Entonces dice, por eso el 13 tiene que ver con las colonias originales. Entonces yo le respondo a esa persona, bueno, entonces tú explícame qué tiene que ver la pirámide con las colonias originales. Oh, por cierto, ¿cuántos niveles tiene la pirámide? El 13. O sea, el 13. En brujería, ¿cuál es el número de la mala suerte? En espiritismo y satanismo, el 13 es el número favorito de los brujos. De hecho, tú sabes que es un número muy supersticioso. ¿Has visto tu edificios, hoteles, que los empiezan a construir? La próxima vez que te subes a un edificio que tiene más de 13 pisos, te vas a notar algo raro. No hay piso 13. Tú llegas al 12 y del 12 se saltan al 14, no ponen el 13. ¿Y sabes por qué no ponen el 13? Porque el 13 es un número de mala suerte, es un número de brujería, es un número de satanismo. O sea, no quieren meterse a la cuestión del 13, pero aquí vemos que en el billete de los Estados Unidos el 13 aparece por todos lados y aparece con ciertos símbolos que no se pueden explicar en correlación con este país. Y aparece en la parte de arriba de la pirámide un triangulito que resplandece. ¿Y qué tiene el triangulito en medio? A ver, los que tienen el billete, ¿qué tiene el triangulito en medio? ¿Y de quién es ese ojo? ¿De quién es ese ojo? ¿Quién está mirando por ahí? ¿Quién será? ¿George Washington? ¿Bush? ¿Obama? ¿Quién será el que tiene el ojo ahí? ¿Por qué le meten un ojo a una pirámide en la parte de arriba y está todo iluminado? ¿Tiene que ver eso con los Estados Unidos y su historia? Nada que ver. Nada que ver. Y tampoco el sello de los Estados Unidos de Norteamérica. Esas son las dos cosas bien raras. Y tú lo ves y es raro. O sea, no le tienes explicación. Mira, aquí están las 13 estrellitas, las barritas, las hojitas, las olivas, las flechitas, las barras en la parte del medio, 13, por todos lados que tú lo mires. La pirámide, dice en la parte de arriba, Anuit Coeptis, y en la parte de abajo, Novus Ordus Seclorum, el nuevo orden de los siglos, y algunos lo están traduciendo como el nuevo orden mundial que viene, y esta bestia, o sea, esta nación, que es un símbolo, no es que uno esté ofendiendo a los Estados Unidos, para los que nos están mirando por la televisión, o aquellos que nos miran por el internet, o aquellos que estarán escuchando los temas por los DVDs, la Biblia cuando habla de bestia, habla de un poder, puede ser una nación, puede ser un sistema, y a través de una bestia representa esos poderes. Cuando decimos que Estados Unidos es representado por una bestia, es porque una bestia representa un poder. No es un término ni ofensivo ni despectivo. Es un término que la Biblia utiliza para decir una bestia representa un poder. Esta segunda bestia en su dinero está poniendo cantidad de cosas que ni tienen que ver con su historia, pero sí tienen que ver con símbolos esotéricos y con símbolos espiritistas. Y miren, ya está en la parte de arriba este ojo con la pirámide triangular y luz que sale alrededor. ¿Dónde encontramos en la historia de Estados Unidos esto? En ningún lado. Pero yo sí te voy a decir dónde sí lo encontramos. Porque eso sí existe, eso es real. No en la historia de Estados Unidos, pero en otro lugar hay símbolos ocultistas en el sello nacional. Pregunta, ¿quién hizo el sello de los Estados Unidos? ¿Alguien sabe el nombre? El que me diga el nombre le tengo un regalo. ¿Cómo se llama el autor del sello, del gran sello de los Estados Unidos de Norteamérica? Ahí les va. Miren quién hizo el sello. Pongan atención. El sello lo hizo este hombre que ustedes pueden ver ahí. Se llama Charles Thompson. Él es el autor del sello que tú puedes ver en el billete de $1 y que tú puedes ver en todo documento oficial en los Estados Unidos. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Pon atención. ¿Quién era este hombre que hizo ese sello? La Enciclopedia Británica. Yo saqué un montón de enciclopedias, pero me fui a la Británica para que después no digan, no, es que se agarró la Wikipedia y son... No, me fui a la Británica, ¿ok? Mira qué dice la Enciclopedia Británica acerca de quién fue Charles Thompson. Dice, Charles Thompson nació en Majera, en lo que ahora se conoce como el norte de Irlanda.
Y después llegó a ser un comerciante de Filadelfia y también llegó a ser un político. Sigue diciendo, él había activamente resistido a los británicos por décadas, llevando precisamente en conclusión a la Revolución Americana en los Estados Unidos. Thompson también era notado por designar el gran sello de los Estados Unidos de Norteamérica. Prácticamente él era un político, participó en la guerra, se opuso a los británicos cuando invadieron este país, y en honor, pues se le dio la oportunidad de hacer el sello de los Estados Unidos de América. Ahora, ¿por qué Thompson mete cantidad de sellos esotéricos y de brujería dentro de ese sello que iba a representar la moneda de su país? Mira, este fue un presidente de los Estados Unidos y me gusta la cita que él dice. Mira lo que él dice. El presidente Franklin Roosevelt. Mira lo que dijo él. En política, así como en asuntos nacionales, obviamente en el país, nada pasa por accidente. ¿Escuchaste? O sea, no es de que, oh, qué casualidad, no se pudo la reforma migratoria. Un accidente. No. En política, querido amigo y hermano, nada pasa por accidente. Oh, se le pasó al Congreso. No. En política. Y eso no lo digo yo, hermano. Eso lo está diciendo uno de los presidentes de Estados Unidos. Y mira cómo remata la cita. Si pasa, tú puedes tener la seguridad que fue planificado así, de esa manera. O sea, no fue casualidad ni fue coincidencia, ya estaba preparado con anticipación y dice, si pasó, no fue coincidencia, eso pasó porque tenía que pasar, porque ya estaba programado que pasara precisamente así. ¿Ok? Te voy a explicar un poquito lo que significan las palabras de latín traducidos al español. Anuis coeptis, ahí te va la traducción. Él favorece nuestros esfuerzos. Eso significa anuis coeptis. Él mira nuestros esfuerzos y los que los favorece. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Well, ellos dirán, no, es que el billete dice, in God we trust. En Dios confiamos. O sea, como dando a entender que el que mira nuestro esfuerzo y lo favorece es Dios. Por eso es que vas a ver que hay un ojo que lo está, ¿qué? Viendo, porque hay un esfuerzo que se está haciendo y en ese esfuerzo dice que Él favorece, o sea, Él está contento con ese esfuerzo. La parte de abajo, Novus Ordus Seclorum, significa nuevo orden mundial o el nuevo orden de los siglos. Y la pirámide obviamente tiene 13 niveles y la parte de arriba es llamada el ojo que todo lo ve. En el sermón número 3, no se pierdan el 3 de esta serie, te voy a explicar qué es el ojo que todo lo ve y te vas a quedar bien sorprendido porque ese día te voy a enseñar todas las empresas mundiales y poderosas a nivel mundial que usan este mismo logo. Y te lo voy a presentar, tú te vas a quedar sorprendido, vas a decir, ¿y esa empresa? Tú lo vas a ver. El logo está clarito de lo que se llama el ojo que todo lo ve. Un concepto del iluminismo, de los Illuminatis. Ahora, en el sello de Thompson, dice en latín, y pluribus unum, que significa de muchos uno, que ese es el objetivo en el nuevo orden mundial. Toda nación, raza, tribu, pueblo y lengua se van a ¿qué? Unificar y todos recibirán ¿qué? La marca de la bestia. De muchos, ellos dicen pues que tantos inmigrantes que vinieron y pues de todos hacemos una sola nación. Ese es el concepto que ellos manejan. Pero Apocalipsis 13 lo presenta de otra manera. 13 flechas, estrellas, letras, hojas, olivas y 13 barras que aparecen en ese logo. Wyckoff, uno de los grandes historiadores americanos, en su libro que él escribió que se llama El Gran Sello Americano, página número 56, miren lo que dice acerca del sello de los Estados Unidos de América. Our beautiful seal, nuestro hermoso sello,
es una expresión de qué. Fíjate. It's an expression of free what? Masonry. El sello de los Estados Unidos, dice este historiador, no es nada más y nada menos que una expresión plasmada de los principios de la masonería libre, y esa expresión es nuestra ¿qué? Nuestra meta, a dónde queremos llegar. O sea, que lo que pusieron aquí en este billete representa la intención del plan que ya ellos pusieron y la meta a donde ellos quieren llevar. Cada persona que vea eso y sea masón sabe que hay una meta que tienen que hacer. Saben que hay un plan que tienen que hacer y tienen que llegar a cumplir ese plan. En otras palabras, ¿por qué un autor americano pone un sello masón y que libremente dicen, esto es masón? Porque tú no encuentras pirámides por ningún lado, pero en la masonería tú sí encuentras pirámides por todos lados. Tú no encuentras en los Estados Unidos el ojo del iluminado, pero en la masonería está por todos lados el ojo del iluminado. Dice, esta es nuestra meta, tenemos un propósito y tiene que ver con ¿qué? Con el dinero. Dice ahí Paul Foster Cates, otro historiador, en el libro El Gran Sello de los Estados Unidos, su historia, simbolismo y mensaje para hoy en día. Miren lo que explica. La mayoría de los asistentes al Congreso Continental de 1776, ¿se acuerdan de esa fecha, verdad? ¿Qué pasó en 1776 en este país? Es una de las fechas más importantes, y él cuando mira la fecha de 1776 dice, los miembros, la mayoría de los que asistieron a ese congreso eran miembros de la logia ¿qué? Masónica. ¿Qué? La gran mayoría de los que firmaron ese papel eran ¿qué? Masones. Y sigue diciendo, sin embargo, al no conservarse tan cuidadosamente los registros en ese entonces, los eruditos historiadores masones han corroborado que solo 7 de los firmantes eran franco-masones. Wow. ¿Por qué los masones tienen que firmar la Carta Magna de los Estados Unidos? Cuando la masonería aquí no existía. La masonería, ¿sabes dónde empezó? En el otro continente. ¿Qué tenían que ver los masones con este país? Que estaba empezando como ¿qué? Como cordero, ¿verdad? Y dice que ellos firmaron por lo menos 7, los masones corroboraron que 7 de ellos sí eran masones. Esta pirámide se le llama la pirámide inconclusa, por eso tú vas a ver que la parte de arriba no está sellada. ¿Y por qué todavía no está como parte de la pirámide? Porque el objetivo no lo han podido todavía conseguir, pero una vez que lo consigan, ¿qué creen? Va a ser ahora sí una sola pirámide. Todavía no se ha completado, por eso es la palabra masón. ¿Qué significa masón? ¿Cómo se dice en inglés masón? ¿Y qué significa mason? Constructor. En otras es albañil. ¿Qué están haciendo ellos? Construyendo. ¿Y qué están construyendo? El Novo Ordus Seclorum, el nuevo orden mundial. Y se metieron, ¿están metidos o no? Pues tú nomás agarra el billete para ver si no están metidos. Por cierto, ¿quién hace los billetes en Estados Unidos? ¿Quién los hace? ¿De dónde salen? ¿Quién sabe? ¿La Reserva qué? Federal. ¿La controla el gobierno, la Reserva Federal? Caray. ¿Cómo va a ser eso? Que un país edite su dinero y el gobierno no lo supervise. La Reserva Federal, hermanos y amigos, es un consorcio privado. No, este gobierno no lo controla, De hecho, en la crisis que vino, ¿se acuerdan que salió en la televisión el presidente de la Reserva Federal diciendo, no se apure, vamos a soltar varios billones de dólares para ayudar a América, ¿no? Pero eso no lo controla este país. Hay una reserva, de hecho creo que en el billete viene, ¿no? Que es dice ahí, Federal Reserve Note. It doesn't say this note is coming from the government of the United States. No dice esto viene del gobierno de los Estados Unidos. Esto dice es una nota, un papel de la Reserva Federal. Viene después el ojo que todo lo ve.
Y mira lo que dice Adam Weishaupt, el que estamos hablando acerca del fundador de los Illuminatis. Dice así. Lo trató de hacer como en una forma poética. Y miren qué dice. 13 ciclos es el plan maestro para finalizar la obra que a nosotros nos ha sido asignada. Y una vez terminada, la tierra tuya será. ¿De quién? No de Cristo. No de Cristo. Hay un plan maestro para llevar a la tierra a adorar al que está detrás de los masones, de los Illuminatis y de todos aquellos que se están prestando para llevar este mundo a adorar a Satanás. Hermanos, el problema es que el diablo trabaja, nosotros no, nosotros somos bien flojos. Pero el diablo, ¿qué crees? El diablo es tremendamente trabajador. Él tiene un plan, hermanos, que tiene 6,000 años que lo está poniendo, pero ¿sabes? Antes no lo podía ejecutar. ¿Y sabes por qué no lo podía ejecutar? Porque la ciencia no había, ¿qué? Avanzado. La ciencia no había llegado al punto que podían llegar a tener el control. Hoy en día, hermanos, ese va a ser otro sermón que les voy a predicar. Estamos llenando el control de la tierra. Este que ustedes ven aquí se llama Adam Weishaupt. Y este fue el inventor de la secta de los Iluminados. Dice en la enciclopedia, Adam dice, I'm proud, soy muy orgulloso de ser conocido en el mundo como el fundador del grupo de los Illuminatis. En español es llamado los Iluminados. Por eso el ojo que todo lo ve está con luz, porque precisamente viene de los Iluminados. Y él dice, yo estoy orgulloso de ser conocido como ese fundador del grupo de los Iluminados. O sea, no me avergüenzo de decir que yo empecé ese grupo. Abiertamente él se confiesa como el fundador de ese grupo satánico. Ahora, en otro libro que él escribió, Writings of the Illuminatis, en el año 1780, miren lo que él dice. Es necesario, y esa era la convicción que este hombre tenía, porque había fuerzas que lo estaban moviendo a él. Dice, es necesario establecer un régimen universal sobre todo el mundo. Mira, él tenía el concepto de la formación de un nuevo orden mundial. Y dice, es necesario establecerlo, porque como él era un adorador de Satanás, y ahorita te lo voy a explicar, te voy a dar las citas y tú lo vas a ver. Él quería no solamente él ser adorador de Satanás, sino llevar a la tierra entera para que también se postrase delante de él. Ahora, los masones tienen un logo muy interesante, ¿verdad? Este que ustedes ven aquí es el logo de los masones. ¿Alguno de ustedes tiene algún amigo masón? ¿Se han fijado que algunos carros, en la parte de atrás, en la cajuela, en el trunk, en la parte de atrás, tiene un circulito con un logo, y este es el logo que ustedes pueden ver ahí. Esta parte de aquí es un compás, y entonces está entrecruzado en la parte de abajo por otra cosa que es una regla, un círculo en medio cubriendo a los dos, y en la parte de medio una G. Masones significa constructor. Ellos tienen una misión de construcción, y Adam Weishaupt dice que esa misión de construcción tiene que ver con el nuevo orden mundial. La enciclopedia en carta, miren cómo lo presenta. Miren, este artículo me pareció muy interesante y dice así. El 1 de mayo de 1776, miren la fecha, no se pierdan las fechas, 1776, en Bavaria, el doctor Adam Weishaupt, un profesor de ley canónica en Ingolstadt University, en la universidad de allá, y también era un antiguo ¿qué? Jesuita. No sé si ya les predicaron acá a los jesuitas, pero si no les han predicado, pues entonces me lo voy a tener que agarrar yo. Era un antiguo jesuita, Weishaupt, y dice, y él llegó a formar una sociedad secreta que se llegó a llamar el Orden de los Illuminatis. Ahora pongan atención para que no se pierdan. Dice, la Orden de los Illuminatis era nada más y nada menos que otra orden dentro de las logias masónicas de Alemania. O sea, fue como una secta dentro de otra secta en Alemania. Y dice, desde que la masonería en sí misma ya es una sociedad secreta, de hecho no te lo voy a mencionar el día de hoy, pero la hermana White tiene una cita muy interesante acerca de los masones,
porque le preguntaron a la hermana White si era correcto entrar a las logias masónicas, a lo cual ella que contestó, que no, el pueblo de Dios no debería entrar a sociedades secretas. Ahora, los masones es una sociedad secreta y Aaron Weishaupt crea otra sociedad igual de secreta que los masones, pero la bautiza con el nombre de los Illuminatis. Y dice ahí, y los Illuminatis, que era una sociedad secreta dentro de otra sociedad secreta, un misterio dentro de otro misterio. Miren cómo lo llama. Y dice, y en 1785 los iluminados fueron quitados o suprimidos por el gobierno bavario. Y fíjense por qué los quitó algo, porque llegaron a ser una amenaza. Dice ahí, porque supuestamente estaban llegando a ser un complot para quitar del trono a los reyes de Europa a través del control de ¿qué? Por eso Aaron Weishaupt en la primera cita que vimos decía, el dinero es como un Dios, y el que controla el dinero será ¿qué? Tu Dios. O sea, él iba por la cuestión económica. Y es verdad, el que controla el dinero, miren ustedes los reyes árabes que tienen el petróleo, ¿verdad? El que tiene, pues es el que controla. Y entonces dice ahí que el gobierno bavario se dio cuenta, lo suprimió, obviamente diciendo estos se están convirtiendo a una amenaza. Ahora, en uno de los museos de Washington está esta gráfica. Esta gráfica que ustedes pueden ver aquí es la gráfica de los presidentes estadounidenses que han sido, ¿qué creen? Nada más y nada menos masones. Ahora, después no me vengan con el cuento de que, ay, pastor, ¿usted cómo le inventa? Tú léelo, está allí. No te estoy inventando, ¿ok? Mira, te voy a dar la lista de los presidentes masones que yo he encontrado en en lugares del internet que literalmente te dan las listas de qué presidentes fueron masones. Y ahí te va la lista. El primer presidente, ¿quién fue? Wow. Sí. ¿La cómo? Sí, por supuesto, porque recuerden que los Illuminatis era una secta dentro de otra secta, dentro de los masones. Así es que van ¿qué? Van unidos. Ahorita se lo voy a explicar la diferencia, ¿ok? Y miren lo que dice aquí. George Washington era no solamente un masón, era un ¿qué? Maestro masón. El próximo sermón te voy a explicar los niveles de iniciación y los grados a donde los masones llegan. En este sermón no, va a ser en el otro. Solamente te voy a decir la lista de presidentes masones en esta etapa. El siguiente presidente masón, James Monroe, de 1817 al 25, no solamente era masón, era maestro masón, presidente de los Estados Unidos. ¿Lo conocen a este? ¿En qué billete está este? En el de 25, no. En el de 20. Y dice ahí, del 29 al 37. ¿El otro de qué año era? Hasta el 25, fíjense. El otro que siguió no era masón, pero el que siguió ¿qué? Sí era masón. Y dice que fue hasta el 37 y era maestro masón. Y cubrió 2 ciclos, ¿se fijan? Desde el 29 al 37. O sea, fue reelecto una vez más. O sea, no puede haber tercera reelección en Estados Unidos, solamente 2. Y pues por esos 8 años, él fue maestro masón. James Polk, 45 al 49, maestro masón. James Buchanan, 57-61, maestro masón. Andrew Johnson, 65 al 69, maestro masón. James Garfield, de 1881, maestro masón. William McKinley, masón. Theodore Roosevelt, el que dijo en gobierno y política nada pasa por casualidad, también era maestro masón. Imagínense, era también masón. Así que él sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que en políticas y lo que pasa en la sociedad, nada es casualidad, está fríamente calculado. Él también era masón y él sirvió por 8 años a los Estados Unidos de Norteamérica. Siguiente presidente, William Taft, presidente al 9 al 13, maestro masón. Warren Harding, 21 al 23, maestro masón. Franklin Roosevelt, 33-45, maestro masón. Harry Truman, maestro masón. Gerald Ford, maestro masón. Ya no te pongo más, no me quiero meter en problemas. ¿De dónde saqué la lista? Freemasonry.
masoninformation.com. Tú no me crees, métete al internet y la lista completa está ahí. Ahora, en el sermón que sigue, no solamente te voy a dar la lista de los maestros masones de presidentes de Estados Unidos, los presidentes de otros países, líderes empresariales mundiales, compañías. Eso va a ser para el próximo sermón. Este nada más es la base de lo que viene después. Este es un libro, déjenme pongo los lentes, que ya la bola. Uy, ni los traigo, sí los traigo acá. Miren, este libro se llama Masonic Presidents of Our Country. O sea, la lista de presidentes masones que han pasado por los Estados Unidos de Norteamérica. Yo subrayé, lo puse en un cuadrito en la parte de allá, el libro que yo tengo y le saqué copia y entonces lo puse aquí. Y miren qué dice ahí. In a galaxy, en una galaxia de notables, tempranos historiadores americanos, uno encuentra estos distinguidos, ¿y qué dice aquí? Masones. El primero que pone ahí, ¿cuál es? George Washington. Después, ¿quién sigue? Benjamin Franklin, Paul Bever, y sigue la lista, es más o menos la lista de los masones presidentes que les acabo de leer hace un ratito. Y sigue diciendo en la parte de abajo, en el segundo recuadro, acerca de la República, dice 15 de ellos han sido masones. Washington, Jefferson, Madison, Monroe, Jackson, Polk, y ahí sigue toda la lista de los que les acabo de mencionar, y dice, y después de Truman, dice, ellos fueron masones. O sea que esta es una afirmación real de que los presidentes literalmente eran masones cuando estuvieron en el cargo de la oficina. Hay ¿cómo se llama ese? Como tipo gafete, no es gafete, es un pinch, ¿cómo se traduce? Un distintivo que los masones que llegan al último nivel, que se le llama maestros masones, se los dan para que ellos los tengan. No todos los tienen, solamente los que llegaron al grado de maestro masón lo tienen, y la gran mayoría de presidentes lo han tenido, incluyendo gente pronunciada y reconocida en el mundo. De hecho, esta es una foto que se sacó con grandes masones, y si ustedes pueden ver, la gran mayoría no solamente tienen la escuadra y tienen el compás con el símbolo de los masones, sino están participando en la iniciación de nuevos masones al rito masónico y al rito escocés. Ahora, se van a quedar sorprendidos de esas fotos. ¿Qué hora es? Híjoles, ya es la 1:30. Bueno, le voy a tener que cerrar aquí, ¿ok? ¿Le sigo o no le sigo, pues? Ok, pues, va. Miren ustedes, se van a quedar bien sorprendidos de esta foto. Miren. Esto que ven en la parte de atrás, ¿qué es? El Capitolio de los Estados Unidos, ¿ok? Todos lo conocemos, es súper conocido por nosotros. El Capitolio de los Estados Unidos. Dentro del Capitolio hay una foto grande, está en un marco bien bonito y bien arreglado, y está esta foto dentro del Capitolio de los Estados Unidos, y aún a un lado del museo que está a un lado del Capitolio. Miren lo que dice, lo que tiene esta foto. Esto que ustedes ven aquí es un triángulo, ¿ok? Y este que ven acá, ¿saben quién es? Nada más y nada menos que George Washington. ¿Qué está haciendo él? Están precisamente haciendo un rito masónico, que es el rito del establecimiento de lo que ellos le llaman la piedra, y mira el nombre que le dan, ¿eh? ¿Sabes cómo le llaman esa piedra? Le dicen que esa se llama la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular en la Biblia? Nada más y nada menos que Cristo Jesús, pero en la masonería a esto le llaman la piedra angular, o sea, es la base y el fundamento de la masonería. Ahora, mira lo que viene aquí, ¿ok? Están ahí los representantes, está el presidente, ¿lo ves aquí como un cubito? Como un cuadrito, lo va a poner ahí en la construcción del Capitolio que se va a hacer. Y aquí lo amplío un poquitito, y aquí está el cubo para ser puesto en el fundamento del Capitolio en aquel entonces. Mira cómo dice, laying of the cornerstone, la piedra fundamental, dice ahí, por el presidente James Polk, 1848. Cada presidente que es masón lo vuelve a repetir. Y tú dirás, ¿eso pasa todavía hoy en día? Sí, te tengo una foto para que tú la veas. ¿Te fijas que está acá atrás el
Capitolio, están en la parte de atrás, acá está lleno de gente. De hecho tenía un video, pero el video se ve así medio borrosito. Mejor preferí traerles la foto para que la pudieran ver y miren lo que dice ahí. Daily News, San Fernando Valley, California, la prensa asociada. Dice ahí la puesta de la piedra angular en el Capitolio y viene presentando ahí precisamente que viene a ser una repetición de lo que George Washington había hecho en este país hace 200 años, como dice aquí, ¿ok? Lo vuelven a poner la piedra y tú te fijas, ahí está los palos en forma de pirámide, aquí está el cubo y que tiene en la lápida de enfrente el cubo. Tiene símbolos. ¿Y qué símbolos son los que están ahí? Masónicos. ¿Los ven o no los ven? Están ahí. Albert Pike fue uno de los más influyentes masones que existieran dentro de este movimiento secreto. Mira lo que dijo Albert Pike. Él escribió varios libros. De hecho, entre los masones, pues estos libros son de los más reconocidos. Entre ellos, es como la Biblia de ellos, ¿ok? Uno de ellos se llama Morales y Dogma. Y lo que él dice es lo siguiente. Albert Pike, esta es la bibliografía y ahorita les leo la cita de lo que él dijo. Albert Pike nació en diciembre 29 de 1809 en Boston y fue el más grande de 6 hijos nacidos de Benjamin y de Sarah Andrews Pike. Estudió en Harvard, o sea, era un genio, o sea, era un cerebro de hombre, era un hombre bien preparado. Y dice ahí, y después sirvió como brigadier general en el ejército de los confederados. Después de la guerra civil, Pike fue encontrado culpable de traición y fue encarcelado, solamente para ser perdonado. ¿Por quién lo perdonó? Por un juez que también era ¿qué? Masón, era Freemason. En abril 22 de 1866. Quien se reunió con él el próximo año en la Casa Blanca, y Pike se dice que era un genio y se dice que podía leer y escribir, ¿saben en cuántos idiomas? 16 idiomas. O sea, era un genio de genios. Albert Pike se dice que era un ¿qué? Un satanista. Era un brujo, o sea, era un adorador de Satanás, quien le gustaba meterse y sumergirse dentro del ocultismo. Y él aparentemente poseía un brazalete que se decía que era mágico, con el cual podía llamar a Satanás. O sea que él estaba bien metido en el mundo de la brujería y del satanismo. Dice, con el cual él tenía constantemente comunicaciones. Él era gran maestro del grupo luciferiano conocido como la Orden de los Paladines, en lo que se conoce como el Consejo Soberano de la Sabiduría, el cual había sido fundado en París en 1737. Los paladines o el paladinismo había sido traído de Grecia a Egipto, después por Pitágoras. Fíjense por quién. Se van a quedar ustedes bien sorprendidos, hermanos, cuánta gente en la historia de la humanidad ha tomado la decisión de servir a Satanás y se han prestado para ser siervos del mismo Satanás. Más adelante, son como 4 o 5 sermones, más adelante les voy a dar un sermón acerca de simbología, de brujería y de satanismo en relación con los masones. Pero saben que uno de los símbolos que ellos utilizan mucho es el de la serpiente, porque la serpiente es conocido como el animal que provee sabiduría. Y ellos lo hacen porque la serpiente le abrió los ojos a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y entonces, desde entonces, la serpiente siempre fue conocida como dador de luz y de sabiduría. Por cierto, saben que hay una carrera muy importante en todo el mundo que tomaron la decisión de tomar el logo de la serpiente para su carrera. ¿Saben qué carrera le metió ese logo? La medicina. A ver, explíqueme, ¿qué tiene que ver la víbora con los doctores? ¿Qué tiene que ver 2 víboras enroscadas con la medicina? La víbora cuando te pica, ¿te cura o te sana? O te sana o te mata. Entonces, ¿qué tiene que ver la víbora? Es que no tiene que ver con eso, hermano, ahí atrás.
Ahora son cristianos, amén. Gloria a Dios. Sí, hermana. No, yo le he hecho la pregunta a tantos doctores y no sé, porque no le veo, es que es por lógica. ¿Qué lógica tiene? Como lo de la pirámide. ¿Qué tiene que ver la pirámide en un billete de Estados Unidos? Y aquí ni pirámides hay. ¿Y qué tiene que ver la víbora que mata en el símbolo de la salud con los doctores? Ah, pero sí tiene que ver con aquella que da sabiduría. De hecho, después, mire, yo como les digo, después les predico. Hay otro sermón que tengo. ¿Han escuchado acerca de los zombies? A ver si los jóvenes me invitan. En Sociedad Jóvenes les doy el tema de los zombies. Y les voy a hablar acerca. El diablo sabe cosas, hermano. Y el diablo también las revela. Por eso la serpiente es conocida como la que ilumina, la que da entendimiento y la que da sabiduría. Hermana Miriam. Sí, la hermana White tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad, ustedes recuerdan, de escuchar varias de las reuniones que el diablo tenía. ¿Sí? Ellos saben, porque ellos tienen una meta y tienen instrumentos que van a llegar a completar la meta, porque un día el diablo se va a sentar y la tierra entera lo va a adorar. Y hermanos, literalmente, está el registro que muchas de las reuniones profundas de los masones hay literalmente actos satánicos, actos de espiritismo, actos de brujería. Quizás algún masón te vaya a decir, no, yo he estado en muchas reuniones, eso nunca ha pasado. Déjame decirte una cosa, los masones que apenas están iniciando en los primeros grados de la masonería no les revelan la realidad de lo que significa la masonería. Solamente aquellos que ya han avanzado a los niveles más altos se les revela el real plan que la masonería tiene y el plan que ellos tienen de llevar este mundo a la adoración del príncipe de las tinieblas. Vamos a finalizar con esto el día de hoy, el tiempo avanzado. No se pierdan la siguiente parte de la presentación de los masones. Porque, queridos hermanos, no sé exactamente, pongan atención, quizás el pastor Gambetta o servidor les vamos a dejar venir, pero yo les digo una cosa, hermanos, y se los digo de ya, la condición, hermano, bueno, no hay condiciones, pero al final de cuentas, hermanos, más bien la invitación es traigan gente, hermanos. Traigan gentes, porque hermano, de nada sirve tener todo este conocimiento si al final de cuentas hay gente que necesita saber el plan de Satanás y no se está preparando, y entonces Dios nos va a pedir cuentas que la gente no supo del plan que viene y muchos de ellos caen dentro de las trampas de Satanás. Gloria a Dios que tenemos profecía. Gloria a Dios que tenemos una profeta que fue levantada en este pueblo y que nos dice que el rey que viene cerca está y está a las mismas puertas. Y que hermanos, nada tenemos que tener miedo de lo que viene si Cristo camina con nosotros. Si Cristo llega a ser nuestro alfa y nuestro omega, nuestro principio y nuestro fin. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Que el Satanás tiene un plan, pero al final de ese plan, por un tiempo prosperará, pero al final será burlado por Cristo Jesús. Y al final de cuentas, hermano, yo quiero estar entre aquellos que van a ser usados no por Satanás, sino por el Señor Jesucristo. Si a ustedes les gusta, pónganse de pie y pónganse al lado del Señor Jesucristo y consagrémonos en el día de hoy para decirle al Señor, utilízame como un guerrero tuyo. El diablo tiene los suyos, pero tú también tienes los tuyos. Utilízame con poder, utilízame con tu gloria, con tu Espíritu Santo y deja, Señor, que no brille la luz de Satanás. Porque esa es una luz falsa. Deja que brille la luz de Jesús en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de rodillas? Tenemos una palabra de oración puestos de rodillas. Oremos. Querido Señor, el hecho de hablar de estos temas no quiere decir que Cristo no es exaltado. Al contrario, Señor. Porque si ese fuera el caso, Apocalipsis no exalta a Cristo. Pero el libro que más exalta a Cristo es el libro de Apocalipsis. Te damos gracias por la profecía, porque no estamos en tinieblas, estamos en la luz admirable de Cristo Jesús. Porque, Señor, nosotros no estamos en las tinieblas y la oscuridad, tú nos haces ver. Permite, Señor, que esos libros que por mucho tiempo los hemos tenido empolvados, que no los hemos leído, que hemos sido quizás descuidados. Y, Señor, el diablo trabaja, a él no le importa si los leemos o no.
A Él no le interesa si nos preparamos o no. Él sigue con su plan. Y sus siervos, Señor, están ejecutándolos aún a riesgo de su propia vida. Señor, haznos siervos y soldados en el ejército de Cristo Jesús. Tú tienes un ejército que van a ser los 144,000 que no van a tener miedo aún ni de su propia vida. Y tu sierva nos ha dicho, llegó la hora de esforzarnos para llegar a ser parte de ese grupo. Bendice a cada hijo tuyo y a cada hija. Y que este tema, Señor, que es el inicio de varios más que vendrán acerca de este tópico del plan final de Satanás hasta la venida del anticristo. Te queremos pedir, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, a donde quiera que vayamos en este día, con una firme y segura resolución de levantar a Jesucristo en nuestras vidas. Bendícenos hoy y siempre, en Jesús lo pedimos. Amén, Señor.